días, mi nombre es Enrique Godoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre medición para la materia de procesos de fabricación 1. Hoy hablaremos sobre qué es la medición directa, la medición indirecta, los tipos de errores y todas esas cosas. Y vamos a estar hablando y vamos a estar enseñándoles cómo medir con un vernier. Ok, comencemos. Lo primero que vamos a hablar es qué es la medición. La medición es la acción de medir. Estas mediciones pueden ser mediante instrumentos, aparatos, para así buscar y obtener un resultado más real. Ok. En la medición existen dos tipos primordiales y esenciales de medición. Tenemos la medición directa y la medición indirecta. La medición directa es esta medición que se refiere a la obtención y a obtener nuestros resultados mediante una manera más directa, como su palabra lo dice, más inmediata, así usando instrumentos de medición, como por ejemplo al buscar la temperatura, un termómetro. Todos ellos son instrumentos de medición directa, ya que sin necesidad de pasos, fórmulas o procedimientos llegamos al resultado y lo obtenemos. La medición indirecta, en cambio, es esta que nos lleva al resultado mediante pasos, mediante fórmulas, mediante procedimientos. Ok, vamos a hablar ahora sobre los errores de la medición. La medición tiene bastantes errores, ya que no siempre esta será exacta. Siempre nuestros instrumentos van a buscar darnos una cifra lo más cerca a su magnitud real, a su valor real. Pero siempre van a existir tipos de errores. Estos errores no siempre vienen dados por problemas sistemáticos, por problemas de procedimiento. Estos a veces vienen siendo por problemas ambientales, cuestiones sistémicas. Esos son distintos. En la empresa no siempre nuestras mediciones serán 100% exactas. Siempre por estos errores nunca nos dirán los resultados lo más exacto, lo más preciso. Siempre se intenta, pero por estos tipos de errores no nos permite. Puede ser por cuestiones naturales, por diversos motivos. En los errores de medición existen varios tipos. Entre ellos tenemos los errores brutos, los errores de medición, los errores instrumentales, los errores sistemáticos, los errores ambientales y los errores finales. Estos errores son los que combaten día a día en una empresa, que por sí misma es un gran desafío tener que no ocurrir problemas de medición, errores, todo eso. Es un gran desafío para las empresas. Pero, como ya lo mencionamos previamente, siempre va a haber cuestiones naturales, ambientales, sistémicas, que nos involucran en eso. Ahora vamos a hablar sobre la exactitud y la precisión. Dos cosas que son totalmente distintas, pero a la vez están relacionadas. ¿Qué sabemos por exactitud? Se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento, como el que tenemos por acá, el vernier, de medir y acercarse al valor de la magnitud real, siendo lo más exacto posible. Pero recordemos que en todas estas cosas siempre intervienen lo que viene siendo los errores instrumentales y los errores sistemáticos, que son los que relacionan entran de manera directa. Vamos a hablar ahora sobre la precisión. ¿Qué es la precisión? La precisión es la capacidad de un instrumento de acercarse al resultado lo más posible y en varias mediciones diferentes. Siendo estas diferentes mediciones realizadas en las mismas condiciones que sus otros. Tenemos entendido que como precisión tenemos un concepto de que viene siendo una proximidad de medición. Como ya hablamos anteriormente, intervienen muchos factores. Vamos a hablarles ahora sobre el rango y la apreciación para concluir nuestro tema. El rango viene siendo las diferencias que existen entre un límite de parámetros, un parámetro limitado, entre una pequeña medida. Ese es el rango. Ahí es donde vamos a medir, ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre la apreciación. La apreciación es la medida mínima que se puede medir con un instrumento, sea esto una regla, una escuadra, como acá podemos ver
Un vernier es la medida más pequeña que se puede medir. A continuación vamos a explicarles cómo medir con un vernier, en milímetros y en pulgadas. Como podemos ver, acá tenemos un vernier. El vernier nos muestra, en la parte de abajo, nos muestra medidas en milímetros, dados tanto aquí en el nonio como en la regla graduada. La parte superior nos indica en pulgadas. Ok. Con la parte de abajo del vernier es para medir la parte externa de la pieza que vamos a medir. En este caso, un vaso. Acá ponemos y medimos, es la forma correcta de medir la parte externa. Con estas dos piezas, esto es para medir el interior de una pieza. De esta manera, podemos medirlo y igual, podemos ver medidas en pulgadas como podemos ver medidas en milímetros. También podemos medir la profundidad de una pieza. Con esto que sale por acá abajo, podemos medir la profundidad de una pieza. La manera correcta de medirlo es de esta siguiente. Paramos acá en el límite, en el borde, y bajamos. Y aquí podemos ver cuánto es. Igual nos da medidas en milímetros como medidas en pulgadas. Un ejemplo, vamos a medir la parte externa. Ok, aquí ya la tenemos fijada. Vamos a tratar de no moverlo porque existen problemas a veces de que se nos puede correr un poco y todo. Ok, acá podemos ver que está en 7, que serían 70 milímetros. Vemos dónde está el 0. El 0 está en la primera rayita del 7 después. O sea, serían 71 milímetros. Ahora vamos a ver dónde coinciden algunas de las líneas del nonio con la regla graduada. Vamos a apreciar bien y podemos ver que coinciden exactamente en el 3. Esto viene diciendo que nuestra medida lo más exacta posible, lo más precisa, sería que el exterior de la pieza tiene un total de 71,3 milímetros. De la misma forma podemos sacar el cálculo en pulgadas. En pulgadas existe una manera muy fácil, mediante 3 pasos, que podemos medir una pieza. Esta misma medida vamos a sacarla en pulgadas. Vamos a medir cuál es el número menor que tiene aquí. Podemos ver que es el 7. Luego vamos a contar cuántas líneas hay hasta que llegue al 0. Podemos ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el siguiente cálculo. 7 más 7 entre 16 más el tercer paso, que sería ver dónde coincide el nonio con la regla graduada. Acá podemos ver que es en la línea 6. Entonces, en conclusión, sería lo siguiente. Sería 7 más 7 entre 16 más 6 entre 128. ¿Por qué tomamos estas medidas? Porque este vernier tiene una precisión de 1 sobre 128 pulgadas o 0,05 milímetros. Al resolver este cálculo, estos pasos, podemos ver cuánto nos da en milímetros. Entonces podemos ver que serían 2 pulgadas, 484 sería milésimas de pulgada, como ya sabemos. Entonces esa sería nuestra medida en pulgadas. Ya sabemos que existen varias formas de averiguar la medida lo más precisa, pero esta fórmula varía entre la precisión de cada uno de nuestros instrumentos. Por ejemplo, como ya les mencioné, este es un instrumento que tiene una precisión de 1 sobre 128 pulgadas. Por eso es la división entre 16 y después entre 128, como ya vimos. 2 pulgadas sería entonces el primer paso. 2 más, ubicamos dónde está el 0 en el nonio, donde nos indica en la regla graduada, sería esa cantidad sobre 16 más el tercer paso, que es donde coinciden las líneas del nonio con la regla graduada. Como ya vimos, fue el 6, por ejemplo. Entonces será más 6
sobre 128. Esto nos dará un resultado de 2,484, como ya lo mencionamos. Y bueno, esta es la forma más fácil para medir con un vernier. Bueno, vamos a hablarles ahora sobre el micrómetro. No tenemos acá cerca un micrómetro para enseñarles y mostrarles, pero lo que sí, el micrómetro es un instrumento de medición mucho más preciso que el mismo vernier. ¿En qué consiste el micrómetro? El micrómetro consiste en que uno gire una perilla, la cual avanza 50 milésimas, siendo esta una escala 25 a 50, que es un tamaño promedio, un tamaño normal, pequeño. Consiste en que cada 360 grados de giro, ella va avanzando un poco. Y esta llega hasta un tope, tiene su tope, presiona la pieza y ahí es donde nos va a reflejar las medidas. Consiste prácticamente en lo mismo como es en el vernier, que la medida nos la va a decir en la coincidencia. Ahí nos va a decir cuánto es en milímetros en la barrita que tiene por acá arriba y cuánto es su coincidencia en la barrita que tiene en el tambor, que viene siendo el de un lado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nuestro video sobre medición, vernier y micrómetro. Muchas gracias.